Estamos aquí en Arriba Buenos Aires y ahora estamos en comunicación con Kelly Olmos, vicepresidenta del Vice ahora, bueno, una larga tradición, una larga trayectoria militante en el peronismo de metropolitano y también de peronismo nacional y una referente económica destacada del peronismo. ¿Cómo estás, Kelly? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pasó de todo. Como corresponde a la Argentina. Sí. Sí, recién me hacían escuchar un videíto de TikTok donde aparece un chico mexicano y dicen, no voy a criticar a la Argentina, porque si hablamos de fútbol son mejores que nosotros. Si hablamos de música, son mejores que nosotros. Y si hablamos de economía, sería demasiado fácil. Y yo creo que ese video del mexicano resume un poco nuestra actualidad. Bueno, acuerdo, o mejor dicho, carta de intención, más o menos pergeñada y de acuerdo con las autoridades del Fondo Monetario. ¿Qué opinión te merece? Mirá, a mí me parece realmente que el acuerdo alcanzado es muy meritorio. Es un acuerdo completamente heterodoxo. No responde a los condicionamientos históricos que solía imponer el Fondo Monetario Internacional. Por supuesto, y todos lo decimos con absoluta claridad, a nadie le gusta ni tener que negociar con el fondo o tener la enorme deuda que el macrismo contrajo con el fondo. Pero bueno, esa es la situación que heredamos y es la situación que quien se presenta para ser gobierno tiene que asumir y estar dispuesto a resolver. Cuando digo que es un excelente avance en relación a lo que históricamente eran los acuerdos con el fondo, es que un acuerdo de facilidades extendidas siempre incluía reformas que ellos llaman estructurales y que tenían que ver con pérdida de derechos para los trabajadores, pérdida de derechos para los jubilados, para los empleados estatales. Eso ha sido totalmente excluido de este acuerdo. También, si uno analiza, por ejemplo, la información que elaboró el INDEC a noviembre, los jubilados tienen una recuperación escasa este año, pero todavía es un año de COVID, después de una pandemia de carácter extraordinario. Los trabajadores estatales que perdieron tanta capacidad adquisitiva como los jubilados durante la gestión macrista, a noviembre de este año tienen una recuperación nominal y real, no solo nominal, sino real, de manera que son condiciones que a nosotros nos interesa sostener, igual que lo que para nosotros, para el gobierno de Alberto Fernández, era innegociable, que era mantener las condiciones de crecimiento que le ha permitido a la Argentina terminar el año 2021 con una recuperación completa de lo que fue la pérdida ocasionada por la pandemia de COVID, y con 12 de los sectores, de los 12 sectores industriales recuperados, y con un gran nivel de actividad a nivel comercial, recreación, turismo, gastronomía, servicios culturales, con una reducción significativa en lo que es la desocupación, con un incremento del nivel de ocupación adicionalmente, y todo esto el acuerdo alcanzado lo preserva la vocación de crecimiento, que es condición necesaria para empezar a revertir los enormes costos sociales que se vivieron durante la crisis del macrismo. Kelly, vamos a tener más adelante aquí en nuestra emisión de hoy a Gabriel Mariotto, que tiene una posición
diferente de la tuya respecto de esto, y yo te planteo algunas de las objeciones que se han hecho, a ver cuál es tu visión. Yo creo que en buena medida el hecho de que existe esta tensión ahora es un poco la consecuencia. Primero, de que no estamos acostumbrados a gobernar desde el peronismo en una coalición política, donde no hay visiones convergentes en muchos casos, y en segundo lugar, porque no se generaron canales a lo mejor de diálogo, de discusión interna. Desde un principio, la alianza electoral surgió un poco a las apuradas y a último momento, y además, evidentemente, la pandemia limitó considerablemente las posibilidades de generar ámbitos de discusión. La primera objeción, creo que hay dos objeciones fundamentalmente. Me interesa avanzar ahora en la primera, que tiene que ver con el hecho de si vos pensás que se podría haber desconocido el acuerdo de 2018 que firmó el macrismo el primer día de gestión de Alberto Fernández, y de ese modo tratar de separar lo que era la deuda legítima, como lo llaman algunos, de la deuda ilegítima, y si el hecho de haber pagado religiosamente los vencimientos no implica ya una deslegitimación de las posibilidades de recurrir a tribunales internacionales y demás para denunciar el acuerdo. ¿Vos creés que lo que pasó en la Argentina es único? Y contame, ¿en qué tribunal internacional alguna vez se le dijo al fondo que lo que se debía no correspondía cobrarlo? A ver, ¿qué tribunal internacional existe que le pueda decir al fondo que lo que se le debe no existe? Es decir, Bueno, en hay que realidad poner, ese mira, argumento, yo te hay estoy un planteando argumento, como te voy abogado a del decir, diablo. hay un eh, argumento que es del general Perón, ¿sabés? Que se llama la realidad es la única verdad. Yo Así puedo es. vivir en un millón de fantasías, pero si me toca gobernar, tengo que ser capaz de poner los pies sobre la tierra. Ajá, y entonces, porque aquí hay un tema que es que ese, y ya lo hablábamos en algún momento, es un acuerdo y es un préstamo que se dio en condiciones que iban en contra de los propios estatutos del fondo, que no pasó por el Congreso Nacional, que era una deuda, o mejor dicho, que era un endeudamiento muy superior a los límites que tenía la Argentina y demás. Con esos argumentos, entonces, tu posición era que ningún tribunal internacional iba a expedirse al respecto, y que en realidad tampoco le iba a poder imponer condiciones al fondo, por lo cual la única alternativa era seguir por el camino que se transitó. Porque no hay otro, porque este camino tiene que ver con una institucionalidad de carácter internacional que nos puede no gustar y que podemos aspirar a que se modifique y trabajar fuertemente para tratar junto con otros países, ya que el fondo incluye a todos los países, de tratar de modificarlo. Pero no hay un tribunal que sea superior y que pueda modificar esto que vos mencionabas, sino que esto debe ser tratado por el propio directorio del fondo, que bajo ningún punto de vista nunca desconoció los créditos otorgados y los derechos que tenía sobre los mismos. Hay algunos aspectos que vos mencionás que tienen que ver con la legislación argentina. Y en ese sentido, el presidente de la Nación hizo la denuncia correspondiente. Y en algún momento, yo soy poco, tengo poca esperanza porque no creo en estos jueces, creo que tenemos un sistema judicial que está excesivamente amañado y asociado a lo que son los poderes fácticos en la República Argentina. Tengo poca expectativa de esta situación, por lo menos hasta que no logremos tener una situación política que nos permita modificar esta realidad. Pero bueno, la denuncia está hecha, está en manos de esta justicia, y en algún momento esperamos que Macri y gran parte de su gabinete paguen por las cuestiones que puedan ser evaluadas como penales, ¿no es cierto? Y que eso implique además la posibilidad de cobrarles y recuperar también parte de los recursos.
Lo que Algo que pasa sería es que hay, absolutamente inédito en la historia argentina, ¿no? la También. verdad que sí, imagínate, si no se declaró esa ilegitimidad y esa ilegalidad en torno a lo que fue la deuda heredada del gobierno militar, difícilmente pueda pasar eso con un gobierno que fue electo en proceso democrático. Si vos me decís a mí, ese es el aspecto más doloroso de esta situación, que un sistema de intereses que en la Argentina solo se podía imponer por la fuerza haya tenido la oportunidad de ganar elecciones. Entonces, yo convoco a que todos los que tenemos un fuerte compromiso democrático, profundicemos nuestra militancia, nuestra responsabilidad política para que esos intereses nunca más gobiernen la Argentina. Porque cada vez que gobiernan la Argentina la saquean, como la saqueó Macri. Que duele, duele. Que tener que pagar la deuda con el fondo nos parece algo indignante, es indignante. Es tan indignante como la injusticia de un sistema de intereses internacional que hace que 10 personas puedan tener la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad. La verdad, forma parte de las cosas que queremos cambiar, pero que no podemos cambiar diciendo paren el mundo que me quiero bajar, sino que lamentablemente las tenemos que ir cambiando por pasos sucesivos, pasos como el que se han dado a través de este preacuerdo que han suscrito el presidente y han anunciado el presidente y el ministro de Economía, que ha involucrado un esfuerzo enorme, y que ha logrado cosas inéditas, realmente inéditas. Bueno, sí, tan indignante Favorables. esto, ¿no? Como que en estos años de pandemia, esos 10 magnates más ricos del planeta duplicaron sus fortunas, por ejemplo, Mientras que o el el hecho, resto el perdió la 99% sí. perdió. Exacto. O bien, lo decíamos el año pasado, la semana pasada, cuando hacíamos mención a un estudio muy interesante que nos muestra este proceso de concentración de la riqueza en pandemia, tal como ocurrió en todas las pandemias anteriores, lo cual no es nuevo. Y lo segundo es el hecho de que ayer reapareció Duhovne defendiendo el endeudamiento de 2018 y recurriendo a un argumento que es bastante común en el macrismo, ¿no? Decir que la culpa la tuvo la sociedad que no acompañó, que el endeudamiento estuvo bien. Siempre en el Pero macrismo la culpa la tiene otro. y sí, por ejemplo, cuando votamos mal en las PASO y provocó el salto del dólar. Pero el problema es Mira, que el 40% de la sociedad parece creer que el endeudamiento, que parecía creer ya antes de este cierre con el fondo, o este cierre provisorio, que la deuda era de Alberto Fernández, ¿no? no, no, el 20 cree que la deuda era de No, Alberto. no, no, no. Sí, El sí, 40, bueno, el 40 cree que es de Macri, el 20 que es de Alberto y el resto dice que no sabe o que es de todos o que los políticos o qué sé yo. Yo lo que te digo es que todo eso lo que demuestra es que los políticos o quienes tenemos compromiso político tenemos que ser cada vez más responsables. Todos los que integramos el movimiento nacional y popular en la Argentina tenemos que cuidar la unidad porque es una condición necesaria, si bien no suficiente, para que los que expolian la Argentina no vuelvan al gobierno y mucho menos por la vía del voto. ahora voy a preguntarte, pero antes quiero preguntarte sobre otra cosa y después sí me gustaría avanzar sobre el tema de la unidad. Eh, Vos decís que no hay condicionamientos en esta firma, ¿Cómo? pero Yo creo no que hay dije uno. eso. No, yo no Bueno, dije no, no eso. hay que, Yo perdón, no, que no es yo un programa dije clásico de ajuste. Eso dijiste. exacto y que no se incluyeron las reformas estructurales que Hay históricamente estructurales. programadas. Pero hay condicionamientos, ¿cómo no los va a haber? Bueno, a eso iba justamente. En principio, como economista, ¿te parece que la reducción sustancial en lo que tiene que ver con la capacidad de emisión a que se comprometió el gobierno va a posibilitar la continuidad de este proceso de recuperación y de crecimiento económico o que por el contrario va a implicar un parate en este proceso auspicioso que habíamos vivido en los últimos meses? Mira,
Eh, como bien dice el ministro siempre, él logró que el fondo reconociera que la inflación es consecuencia de múltiples aspectos, al revés de lo que siempre dicen los neoliberales y que se lo adjudican a un solo aspecto, que es la emisión, y por eso en el programa que desarrolló el macrismo con el fondo, la propuesta era emisión cero, y en vez de reducir la inflación, la llevaron por otros motivos a un nivel inédito de casi 54%. Pero eso tampoco quiere decir que la emisión no tenga ningún impacto. La emisión lo tiene, ese impacto, y, por ejemplo, en estos 2 años, ante la necesidad de mantener el aparato productivo y de generar los recursos necesarios para que la población que estaba limitada en su capacidad de trabajo por el COVID recibiera los recursos imprescindibles para su desenvolvimiento, la Argentina, el gobierno nacional emitió 6 puntos del producto. Bueno, ahora nosotros necesitamos, nuestro gobierno aspira a fortalecer el peso, no como hizo el macrismo, que trabajó por la dolarización de la Argentina. Desvalorizó el peso y hizo que el dólar, que es el recurso más escaso, fuera más poderoso en todas las relaciones económicas, ¿no? Nosotros necesitamos fortalecer el peso porque nuestros trabajadores cobran en pesos, no en dólares. Y una de las condiciones para fortalecer el peso es tener una administración fiscal que sea consistente y tener muy controlado la emisión monetaria. Y entonces en los dos casos se ha acordado, no lo que se aspiraba, pero se avanzó en un programa que es absolutamente gradual, que no es un programa, digamos, breve, sino que es un programa bastante gradual y que nosotros creemos que no compromete el crecimiento y que a través del crecimiento nos va a permitir a su vez cumplirlo. Vos hacías hincapié en el tema de la unidad y ayer tuvimos la noticia de la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos. ¿Vos pensás que esto va a generar algún tipo de impacto en la coalición de aquí al tramo final de este primer mandato de Alberto Fernández? ¿Pensás que es una decisión independiente que toma Máximo Kirchner, pero que en definitiva no va a provocar ningún tipo de conmoción y que la unidad va a preservarse? Mira, impacto tiene, es imposible negarlo. Por ahora, si uno se atiene a lo que el propio actor expuso, donde él dice que se va a mantener en el frente de todos, en el bloque del frente de todos, pero que no quiere ser responsable de reunir los votos necesarios para aprobar este acuerdo, parecería algo de un impacto limitado. Bueno, Perdón, esto es algo que ya pasó con el tratamiento de la ley de presupuesto, ¿no? Cuando se, que digamos, no juntó los resignó votos. la argumentación final y no juntó votos. Exacto, no Es a lo juntó mejor los un votos. blanqueo de la situación. Sí, además, la verdad, medio inexplicable. Yo leí, por ejemplo, que él planteaba que quería un presupuesto donde apareciera que había que pagar la deuda que Macri había dejado, pero si hacíamos un presupuesto de esas características no iban a estar las partidas para pagar las jubilaciones, ni la obra pública, ni el presupuesto de ciencia y técnica, y si uno no tiene aprobadas las partidas no puede gobernar. Así que no entiendo, la verdad, tampoco, vos viste que tampoco fue demasiado detallada la exposición. Lo que dejó es muy claro, digamos, que no está a favor del acuerdo que el presidente
alcanzó y en consecuencia deja una responsabilidad de encabezar la gestión parlamentaria de la aprobación de ese acuerdo sin quebrar el Frente de Todos ni el bloque de diputados y donde su organización política, de la que él es jefe, la Cámpora, abandone la participación que tiene hoy en el gobierno que encabeza Alberto y Cristina. Bueno, hasta ahí pareciera una situación acotada y habrá que ver cómo evoluciona. Algunos analistas políticos decían que el viernes pasado, con el anuncio de la negociación con el fondo, había finalmente nacido el albertismo, precedido de la aceptación de Alberto Fernández respecto de su disposición a postularse para un nuevo periodo presidencial. Y ahora ayer hubo una nota con el Gato Silvestre, donde Alberto dijo que, bueno, que el presidente era él y que por más que Cristina tuviera diferencias, había tenido que tomar una determinación. ¿Vos pensás que efectivamente en el marco de estos 2 años de gestión se ha ido consolidando el liderazgo de Alberto Fernández y que efectivamente el albertismo va cobrando forma? Mira, yo lo que creo es que realmente estos 2 años han sido extremadamente difíciles y Ujú. excepcionales, que hemos tenido una oposición sumamente negativa, que no ha tenido la menor solidaridad frente a la excepcionalidad de la pandemia y no reconoce, como lo han reconocido en el ámbito internacional, que la Argentina ha sido uno de los países que se ha destacado en la calidad de gestión en relación a la pandemia, la obtención de las vacunas, etc. En ese sentido, la verdad yo creo que más allá de que la elección intermedia no nos favoreció como esperábamos, como pasó con gran parte de los oficialismos en el mundo, el liderazgo de Alberto me parece que es evidente, que ha estado siempre a la altura de las decisiones que tuvo que tomar. Esta decisión en torno al fondo es una decisión muy delicada por la situación que heredamos del macrismo en torno a esta deuda, así como fue la renegociación con los acreedores privados, era muy, muy difícil. Y en todos esos casos siempre demostró un enorme liderazgo. De manera que yo creo que sí, que la sociedad en algún momento lo va a poder ponderar y probablemente lo pueda promover para un segundo mandato. Él dijo algo que a mí me parece muy importante y es que para el 2023, como presidente del Partido Justicialista, él va a impulsar que todas las posiciones se diriman en internas. Ujú. Así es. Bueno, y yo creo que eso es muy valioso y realmente yo lo apoyo en esa iniciativa. Bueno, te hago 2 preguntas breves. La primera, Álvarez Sagís dijo que este acuerdo era mejor que el que había firmado Néstor Kirchner en sus inicios, y Carlos Maslatón, un sujeto sinuoso, si lo queremos ver, asegura que la economía argentina va a volar en los próximos años, ¿no? Que alcanzó su piso y que está en una etapa de rebote. Vos, más allá a ver, de cuáles son los fundamentos de este análisis, ¿coincidís? Mira, en relación a lo que declaró Álvarez Agís, sin compararlo con lo de Néstor, porque para nosotros Néstor es un ejemplo, en consecuencia Ujú. es difícil decir esto ha sido un poco mejor o no, pero que claramente tiene la impronta de una fuerte negociación, como nos enseñó Néstor, para la defensa de los intereses nacionales. No me cabe duda que este acuerdo
está hecho a imagen y semejanza de las enseñanzas que tuvimos de Juan Perón y también de Néstor Kirchner. Yo quiero recordarles que Néstor, en sus primeros años, cuando tuvo que negociar con el Fondo Monetario Internacional, y teníamos una deuda heredada que no desconoció, que pagó hasta el último centavo, contó con funcionarios que reconoció que eran representantes de los acreedores, como fue el caso de Prat Gay al frente del Banco Central. Sí. O bien, de alguna manera, también, a ver, la vinculación con Clarín de los 2 primeros años. Sí, no, pero me estoy refiriendo solo a lo económico en este caso. Es decir, quiero decir, uno tiene que reconocer cuáles son sus grados de libertad para tomar decisiones. Ajá. Y marco lo de Prat Gay no en contra de lo que hizo Néstor, sino al contrario, para decir que él siempre actuó con una enorme conciencia de cuáles eran los condicionamientos que tenía. Lo mismo que Cristina, que tuvo como presidente del Banco Central a Redrado, hasta que Redrado se opuso a pagar deuda con reservas. Recuerdo esto, porque la verdad que hasta el último día, en una situación sumamente difícil que nos generaron los fondos buitres, Cristina usó las reservas para desendeudar a la Argentina y Redrado se oponía. ¿Se acuerdan? Que Cuando se trincheró allí en su oficina. Casi un golpe de Estado desde el Banco Central, digamos. Es decir, quiero decir que la presencia de Prat Gay o de Redrado demuestra que tanto Néstor como Cristina, cuando tuvieron que resolver, lo hicieron con una enorme conciencia de los grados de libertad que tenían. Lo mismo está pasando ahora. El problema que heredamos de la deuda es muy grave, en particular de la deuda frente al Fondo Monetario Internacional. No se va a resolver en un paso, sino por pasos sucesivos que van a ir generando en la medida en que preservemos lo principal, que es crecer y distribuir favorablemente a los que menos tienen en la República Argentina, grados mayores de libertad para llegar a alcanzar, si tenemos la capacidad política de defender nuestro proyecto en unidad, alcanzar los objetivos que nos fijamos. Y respecto del pronóstico de Maslatón. Mirá, ¿te acordás, Alberto, que después de la PASO el año pasado vos me preguntaste qué iba a pasar con la economía? Sí. Y yo te dije que íbamos a tener un muy fuerte crecimiento, que íbamos a crecer fuertemente. Bueno, terminamos el año 2021, todavía no está la información de diciembre, solo hasta noviembre. Casi el 11%. Vamos a llegar casi al 11%. Así que, digamos, yo soy, creo realmente que nuestro proyecto es un proyecto productivista, que tenemos claramente política industrial y políticas de favorecimiento de nuestros sectores productivos que permiten que las capacidades enormes que tiene la población en la Argentina se desplieguen y desarrollen crecimiento. ¿En qué nivel? Y tenemos restricciones. Además, hay mucha incertidumbre también en el mundo. Pero yo creo que la gestión económica y la gestión política, encabezadas por Alberto Fernández y Martín Guzmán, y la gestión productiva, donde está Matías Culfas, la existencia de Miguel Pelle en el Banco Central, etc., todo conduce a formular un equipo que es garante del crecimiento y de la distribución, frente a un equipo económico como el que tuvo el macrismo, que era una mesa de dinero, una banda de especuladores.
Te hago la última brevemente. Alberto Fernández tiene que viajar a China y a Rusia en un contexto, ahí lo tenemos A a Gabriel Gabriel. Mariotto, que ya está preparado para el próximo bloque. Decía, tiene que viajar en el contexto de la renuncia de Máximo, de este acuerdo o este principio de entendimiento con el Fondo Monetario. ¿Qué se puede esperar de este viaje de Alberto a China y a Rusia? Yo creo que solo se pueden esperar buenas noticias, pero les recuerdo que antes de que se hiciera público el acuerdo, nuestro embajador en China, que es Sabino Vaca Narvaja, en reportajes que dio, aclaró que los acuerdos con China estaban condicionados a que existiera un preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No lo digo yo, Exacto, lo dijo Sabino Vaca Narvaja antes del acuerdo, y todos así lo es. sabemos. Ayer Pedro Krieger, que es un periodista que vos debés conocer bien, Alberto, y Ujú. seguramente Gabriel también, al que no se le puede asignar el menor sesgo pro-yanqui, porque es en ese sentido un periodista de política internacional con una enorme capacidad crítica, muy serio, la verdad, muy, muy solvente, contaba en el programa de Silvestre que cuando fue la crisis de la deuda en Grecia, una alternativa que se exploró era la posibilidad de contar con asistencia de China que les permitiera no tener que arreglar, digamos, con la troika. Y según Pedro Krieger todavía la están esperando. Kelly, te agradezco mucho siempre con la claridad y la buena disposición. Y ahora vamos a ir a un breve corte musical y seguimos con la posición de Gabriel Mariotto respecto de la actualidad política de nuestro país. Bueno, Un gran abrazo, Kelly. te agradezco por la convocatoria, un cariño grande, Alberto, y también a vos, Gabriel. A vos, Kelly, un beso. Adiós, gracias. Chao, querido. Vamos a un breve corte y seguimos aquí en Arriba Buenos Aires.